Les doy un cordial saludo y vamos a comenzar inmediatamente hablando sobre la temática que nos convoca el día de hoy. Me presento, mi nombre es Claudio Gallardo, yo soy kinesióloga desde Chile y estoy certificada en el área de salud pélvica y rehabilitación pelviperineal. Mi área de desarrollo en docencia, investigación y clínica tiene que ver con salud de la mujer y participo ya hace algunas temporadas con fisioterapia en movimiento en diplomados que abarcan estas temáticas. Vamos a comenzar entonces con la temática que hoy día decidimos conversar, que tiene que ver con cuidados de piso pélvico en el embarazo y posparto. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo de disfunciones del piso pélvico, si revisamos la literatura, vamos a encontrarnos que estas alteraciones tienen que ver con componentes multifactoriales. O sea, muchos eventos que ocurren a través de la vida pueden aportar a que estas alteraciones en piso pélvico se desarrollen. Pero sin lugar a dudas, lo que más podemos encontrar en las revisiones que en este momento están disponibles es que el evento del embarazo y del parto son los que generan el mayor riesgo para esta zona de piso pélvico. Por lo mismo, es una etapa en donde las pacientes tienen este acercamiento a esta área, al conocimiento de esta zona, y es donde desde el equipo de salud debemos entregarle las herramientas necesarias para abordar la etapa gestacional de la mejor manera y con ello impactar positivamente en el posparto y en las etapas posteriores a su ciclo vital. Entonces, estos factores de riesgo de disfunción de piso pélvico, si bien es cierto, se pueden mostrar, ¿cierto?, en la etapa de gestación, también pueden verse manifestadas en el posparto, pero en algunas pacientes esto ocurre muchas décadas después. Por ejemplo, en la etapa de la menopausia o ya en una etapa posterior, como en la vejez, ¿ya? Cuando hay deterioro, ¿cierto?, y un descenso hormonal que impacta en los tejidos, perdiendo el sostén, ¿cierto?, la capacidad de, en este caso a nivel pélvico, de generar esta continencia, este sostén de estas vísceras que están presentes en la zona pélvica, y por lo mismo vamos a ver que es en este momento en donde va a ser óptima la prevención. Desde ese enfoque es donde intentamos trabajar y vamos a ver que se pueden manifestar diferentes patologías a lo largo del ciclo vital de la mujer en piso pélvico que tienen que ver con las vísceras que podemos encontrar en esta zona. Como aparece bien en la imagen, en la zona anterior tenemos la vejiga, ¿cierto?, con su salida de la uretra. Entonces, en el área de fisioterapia obstétrica y de piso pélvico, vamos a trabajar, ¿cierto?, las alteraciones que tienen que ver como, por ejemplo, la incontinencia urinaria, ¿ya?, que es súper prevalente en la población, antiguamente normalizada, y hoy día ya sabemos, ¿cierto?, que la primera línea de abordaje es la fisioterapia. También, ¿cierto?, va a ser importante reconocer los aspectos sexuales de la paciente, que también pueden estar cursando durante la gestación, una etapa previa o una etapa posterior. ¿Ya? También eso lo evaluamos desde la fisioterapia en salud de la mujer, y podemos vernos enfrentadas a dispareunia, ¿cierto?, que es esta respuesta dolorosa a la actividad sexual, o eventos como por ejemplo la anorgasmia por hipotonía, que ocurre cuando hay debilidad de estos músculos del piso pélvico y no existe la contracción necesaria para dar el estímulo de orgasmo. Y en la parte posterior tenemos la zona rectonal, entonces también podemos identificar patologías como incontinencia fecal, ¿cierto?, incontinencia de gases, o alteraciones como estreñimiento, que también son prevalentes en la población, ¿cierto?, gestante, pero que también a lo largo del ciclo vital de la mujer también pueden estar presentes. Entonces, esta es una etapa especialmente vulnerable para piso pélvico por los factores que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, vamos a hacer un análisis de los múltiples factores que pueden impactar a piso pélvico y vamos a comenzar con el aspecto hormonal, que es bastante determinante. Y dentro de las hormonas del embarazo vamos a hablar de la relaxina, que sabemos que inhibe la producción de colágeno, ¿cierto?
aumenta la colagenasa, que es esta enzima que degrada los enlaces de colágeno, y que va a estar impactando la disminución del tono de base de los músculos de piso pélvico. El estado de contracción de base va a estar más debilitado por el impacto de esta hormona, ¿ya? Y la laxitud ligamentosa también es algo que vamos a también pesquisar. Recordemos que piso pélvico son todas las estructuras musculares, fascia y ligamentos que cierran la parte inferior de la pelvis. Por lo tanto, todas estas estructuras van a verse fuertemente influenciadas por esta hormona presente en la gestación. La progesterona también tiene un aporte, ¿cierto?, en relación a la disminución del tono muscular de base. Su aumento fisiológico, pero aún así tiene impacto en la musculatura y en disminuir el tono de contracción basal. También hay otro factor mecánico que sabemos que impacta, que tiene que ver con este útero grávido que comienza a aumentar progresivamente y que va a estar generando una presión en las estructuras pelvianas y una elongación importante de los ligamentos. ¿Ya? Todo esto sabemos que tiene un impacto en las estructuras de sostén que estamos analizando el día de hoy. Entonces, la multiparidad sabemos que es un antecedente obstétrico importante de evaluar y que va a generar un factor de riesgo, ¿cierto?, que va a ser mayor en nuestras pacientes, ¿ya? La literatura muestra que está fuertemente influenciado con la presencia de prolapso de órganos pélvicos y de incontinencia urinaria. ¿Ya? Entonces, le preguntamos a las pacientes si es que han tenido algún abordaje o acompañamiento fisioterapéutico en sus gestaciones anteriores, si es primera vez que tiene acompañamiento. Idealmente, mientras más acompañamiento tenga la paciente, la forma en que lleva su gestación y el impacto positivo que tiene después para el posparto y para los demás eventos de su ciclo vital va a ser relevante, ¿ya? Entonces también tenemos que tenerlo como un elemento a considerar. Sin lugar a duda, existen factores traumáticos que tienen que ver con el evento del parto, que también describe la literatura, como son la macrosomía fetal, ¿cierto? Un bebé de más de 4 kilos, desgarros perineales, ¿ya? Que tienen impacto, ¿cierto?, en la zona de piso pélvico, el pujo cuando es intenso y prolongado, ¿ya? El pujo en apnea, ¿cierto?, por un largo periodo de minutos, ya va a ser también un impacto en la zona, va a generar un impacto en esta zona de piso pélvico, y algunas maniobras como la de Christeller, que sabemos que genera una compresión excesiva en el fondo uterino y que no están recomendadas, que van a dañar sin lugar a dudas esta zona, ¿ya? El forceps también está descrito, que genera un aumento, ¿cierto?, en el daño epizopélvico, en el parto vía vaginal. Entonces, todos estos factores también va a ser importante evaluarlos en las gestaciones previas también. El momento del expulsivo también es un momento de mucha presión de piso pélvico, ¿cierto?, producto de este pasaje de la cabeza fetal por el canal del parto. En general va a tener diferentes magnitudes en relación a la fuerza que recibe esta zona. Entonces la presión de base está descrita aquí, tiene 16 newtons. Cuando la mujer, ¿cierto?, la gestante está con contracciones, tiene aproximadamente 54 newtons. Ya cuando está en la etapa de pujo, 120 newton. Cuando se utilizan algún tipo de ventosa, ¿cierto?, un vacuum, por ejemplo, se aumenta a 113 newton. Y el forceps, ya sabemos, ¿cierto?, que tiene un impacto mucho mayor y llega a 200 newton. ¿Ya? Entonces, idealmente la instrumentalización del parto, sabemos que va a ser un antecedente que vamos a tener que recabar cuando estemos en la etapa de posparto, haciendo evaluación, revisión y tratamiento, ya, porque sabemos el impacto que genera en esa musculatura del piso pélvico. Y claro, está también descrito que es importante considerar la ventosa, el vacuum, por sobre el forceps. En los países desarrollados se utiliza mucho más las ventosas, ¿cierto?, los vacuum,
pero sin embargo en otras localidades el forceps es la forma de instrumentalización que se utiliza. Entonces, idealmente, está la recomendación de que se prefiera el vacuum, por ejemplo, por sobre el forceps. Y la incontinencia fecal es una manifestación también que los pacientes en clínica reportan en relación a el temor que tienen respecto a un parto vaginal, ¿ya? En general, cuando hay alguna episiotomía de tipo medial, ¿cierto? Que va desde la zona de la horquilla vaginal, pasando por la distancia no vulvar y acercándose bastante al margen anal, sabemos que esa prolongación, ¿cierto? Puede generar un desgarro, ¿ya? Un desgarro y una incontinencia fecal que las pacientes después manifiestan en el posparto con algunas pérdidas líquidas o incluso sólidas, ¿cierto? De materia fecal, ¿ya? Y claro, el desgarro perineal de tercer o cuarto grado, donde hay un compromiso del esfínter anal, también va a determinar estos síntomas, ¿ya? Y la paciente va a estar cursando con un tipo de disfunción de piso pélvico que tiene un impacto en calidad de vida extremadamente negativo cuando la paciente lo está cursando. Entonces, sí, es importante evaluarlo, es importante que las pacientes lo reporten, ya que sepan dónde reportarlo. Muchas veces los pacientes, por no tener la información, por no saber a qué profesional del equipo de salud preguntar, lo subreportan, ¿cierto? No lo informan. Entonces, sabemos que el impacto en calidad de vida es extremadamente alto y va a ser necesario, ¿cierto?, un abordaje desde el equipo multidisciplinario, ¿ya? Con fisioterapeuta de piso pélvico, ¿cierto?, con la proctología, nutricionista, etc. Sin embargo, en el año 2020, esta revisión sistemática con metaanálisis que les presento vio los beneficios del masaje perineal en varios aspectos que tienen que ver con este temor que las pacientes reportan. Y se vio que había una incidencia menor de episiotomías y desgarros tipo 3 y 4 en las pacientes que se sometían a este masaje perineal en la semana 34, en un comienzo, ¿cierto? Semana 36, que había una mejor cicatrización de las heridas en el caso de que estuvieran y eran menos dolorosas. También se vio que había una reducción de la segunda etapa de trabajo de parto, ¿cierto? Del expulsivo y de esta incontinencia anal. Y también se vio que había una mejor puntuación en el test de APGAR al minuto 1 y al minuto 5 después de haber nacido el bebé. La puntuación tiene que ver, ¿cierto?, con el bienestar del recién nacido, con parámetros cardíacos, respiratorios, musculares, de estímulos y de coloración. Entonces, hoy en día, ¿cierto?, hacemos este tipo de masajes relevantes dentro de esta etapa, ¿cierto?, desde la semana 34 a la 36, según este metaanálisis. Los resultados, ¿cierto?, son significativos, con intervalos de confianza bastante buenos, ¿ya? Entonces, las pacientes cada vez más recurren a la clínica para someterse a este tipo de masajes, ¿cierto? Y esperamos, ¿cierto?, todos estos tipos de beneficios que ya la literatura reporta. Hablemos de otros factores de riesgo que también desde la fisioterapia podemos acompañar, ¿cierto?, a las pacientes para que disminuyan el impacto en la zona del piso pélvico. Por ejemplo, tenemos que evaluar y evitar todos los aumentos de presión intraabdominal que los pacientes puedan estar cursando, como por ejemplo cuando tienen dificultad en la evacuación, ¿ya? El esfuerzo defecatorio, el pujo que se genera, aumenta la presión intraabdominal de una forma considerable y piso pélvico recibe, lamentablemente, ¿cierto?, toda esta presión, ¿ya? Entonces vamos sumando riesgos, ¿ya? Es algo que tenemos que evitar que la paciente, ¿cierto?, no continúe con este hábito nocivo para la zona pelviperineal, y para eso damos algunas recomendaciones respecto a evitar el pujo excesivo y también a cambiar la postura defecatoria para generar una
relajación de los músculos de piso pélvico, ¿cierto? Sobre todo el músculo puborectal, cuando la paciente utiliza algún tipo de banquito, ¿cierto? Un piso que haga que sus rodillas estén por sobre el nivel de la cadera, sabemos que este músculo puborectal se relaja y genera que el ángulo anorectal tenga, ¿cierto? Un ángulo un poco más obtuso, ¿cierto? Menos recto, y que favorece como la imagen, la pasada de la materia fecal, ¿ya? Entonces es súper importante darle esta técnica a los pacientes para mejorar la evacuación, ¿ya? También analizar aspectos como la consistencia fecal, ¿cierto? Si el calibre de esta feca es de gran tamaño, y eso también genera dificultad en la evacuación, ya en ese caso verificar cómo está la hidratación, la nutrición, y si es que eso no está correcto, ¿cierto? No está bien, derivar a nutricionista para que ella nos apoye también en esta consistencia fecal, ¿cierto? Para que la evacuación sea lo menos nociva para piso pélvico, ¿ya? Otro aumento de la presión intraabdominal, también la tenemos que evaluar, ¿cierto? Tiene que ver con algún tipo de enfermedad pulmonar crónica que la paciente tenga, asma, rinitis, alergia, todo lo que pueda cursar con algún tipo de estornudo o tos. Sabemos que la tos, ¿cierto? El estornudo genera un aumento de la presión intraabdominal importante, y este aumento de presión la recibe también piso pélvico. Entonces, sumar la gestación más estas patologías respiratorias, sabemos que es un impacto que piso pélvico recibe de forma nociva, y para eso les damos a las pacientes una técnica que se denomina NAC perineal, que consiste en una contracción voluntaria de piso pélvico que le enseñamos a las pacientes a realizar para contrarrestar de esta manera este aumento de presión intraabdominal que genera este tipo de manifestación, ya como la tos o el estornudo, ¿ya? Las pacientes aprenden a realizarlo, se los enseñamos, ¿cierto? Primero con palpación, después con visualización, y después ya adquieren, ¿cierto?, la contracción correcta, y lo pueden utilizar en su día a día. La obesidad también está reportada como un factor de riesgo importante para la incidencia y para la prevención de algunas alteraciones de piso pélvico, como son la incontinencia de orina y la fecal, ¿ya? Entonces, el control de peso en la gestación va a ser algo importante que tenemos que recomendar a las pacientes, ¿ya? Y en caso de que eso no esté controlado, también apoyarnos, ¿cierto?, con el equipo de salud o con alguna nutricionista especializada para que nos ayude con eso, ¿ya? Se ha visto, los estudios reportan, ¿cierto?, que hay una reducción de los síntomas de piso pélvico luego de que hay disminución del peso, ya como en los tratamientos de incontinencia urinaria, ¿ya? Y eso también se ha estudiado en pacientes que han tenido cirugía bariátrica y que han estado con disfunciones de piso pélvico, y después de esa intervención, ¿cierto?, se ven disminuidos, ¿ya? Entonces, eso también lo reporta la literatura. También es importante evaluar las actividades de alto impacto que la paciente pueda realizar en el momento de la gestación o de forma previa, ¿ya?, o en el posparto, ¿cierto? Las actividades que generan alto impacto o aumento de la presión intraabdominal, sabemos que si no son bien gestionadas, el piso pélvico va a recibir una sobrecarga, ¿ya? Y también preguntar respecto a lo laboral, ¿cierto? Al área ocupacional, a qué se dedica la paciente, si trabaja sentada, si trabaja cargando peso, ¿ya? La carga de peso sabemos que también impacta en la musculatura de piso pélvico. Preguntar también cuántos años ha desarrollado esa actividad, ¿ya? Porque sabemos, ¿cierto?, que es un factor de riesgo importante, ¿ya?, para desarrollar alteraciones en piso pélvico. Entonces, en la gestación sabemos, ¿cierto?, que es ideal que esto no se siga realizando. Entonces, la literatura reporta que la actividad física de alta intensidad tiene
y genera algunas alteraciones y disfunciones de piso pélvico, ¿cierto? Cuando esta musculatura no está entrenada. Sin embargo, también hay muchos reportes de literatura que hablan sobre que los ejercicios de piso pélvico en el embarazo, ¿cierto?, van a ser positivos para prevenir y tratar disfunciones de piso pélvico como la incontinencia urinaria. Es donde más tenemos estudios, ¿cierto?, es en esa patología por la prevalencia, ¿ya? En general, se recomienda, según los estudios, ¿cierto?, este de la Sociedad de Medicina del Deporte, se recomienda que sean un entrenamiento, ¿cierto?, supervisado por un kinesiólogo o fisioterapeuta especialista, ¿ya?, que enfaticen contracciones máximas, ¿cierto?, y que este sea sostenido en el tiempo, mínimo en 8 semanas, ¿ya? Entonces, es súper importante que las pacientes lo puedan realizar, ¿cierto?, en la gestación y también en el posparto. En general, está muy reportado en la literatura científica que la paridad y el trabajo de parto son los factores que más influyen en las disfunciones del piso pélvico, sobre todo en el prolapso de órganos pélvicos, ¿ya? Y en general, este entrenamiento de la musculatura del piso pélvico, sabemos que antes durante la gestación, ¿cierto?, después en el posparto, va a disminuir considerablemente sintomatología en la zona, ¿ya? Eso también lo sabemos. Y este estudio es un estudio de Caribó, es un ensayo de corte prospectiva que estudió la influencia de los ejercicios tempranos de piso pélvico en el posparto. Y tomaron dos grupos, un grupo de pacientes desde la semana 6 posparto que no realizaron ejercicio y otro grupo de pacientes que desde la semana 6 posparto comenzaron a hacer ejercicio, ¿ya? Y lo que quisieron revisar era el efecto del ejercicio, ¿cierto?, en las disfunciones de piso pélvico. Entonces, este estudio de Caribó del año 2020 concluyó de forma relevante que el ejercicio en la semana 6 después del parto no tiene ningún efecto negativo, ¿ya?, en los músculos de piso pélvico, en la incontinencia urinaria de estrés o en el prolapso de órganos pélvicos, ¿ya? Y también asoció que se descubrió como una alerta que el sobrepeso modificadores va a tener un impacto mayor en la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿ya? Pero también asociado al sobrepeso, se vio que las mujeres que tenían algún tipo de ocupación física extenuante, ¿cierto?, algún trabajo de carga, por ejemplo, reportaban más prolapso de órganos pélvicos, ¿no? Entonces, de esas conclusiones, el impacto de este estudio es bastante positivo en general en enseñarnos que debemos recomendar a los pacientes primerizas, en este caso incluyeron pacientes que solamente habían tenido un bebé, que tienen que hacer ejercicio a las 6, desde la semana 6. ¿Ya? Eso ya está informado, estudiado, que no genera un impacto negativo en esta musculatura, ¿ya?, que se puede comenzar a hacer. Y claro, si uno revisa las guías europeas, la norteamericana, la canadiense, la última es de la Sociedad Obstetra de Canadá del 2018, y que también recomienda el ejercicio posparto desde la semana 6, considerando algunos tipos de cicatrices que nos podemos ver enfrentadas, como cicatrices de episiotomía, cicatrices de desgarro o la cicatriz de cesárea. Ese es un parámetro, ¿cierto?, que nos va a ir indicando, en la medida en que la evolución cicatricial sea óptima, qué tipos de ejercicios las pacientes pueden ir realizando, ¿ya? Pero se muestra como una excelente oportunidad de intervención la semana 6 para que desde la fisioterapia podamos evaluar, ¿cierto?, cómo está ese compartimento abdominal-lumbopélvico que estuvo durante 40 semanas, ¿cierto?, gestando, y dar indicaciones de reintegro deportivo, ¿ya? Entonces, eso ya lo sabemos. Y también, desde este mismo estudio, desde este buenísimo estudio,
se informa que tenemos que determinar estos factores de riesgo, ¿cierto? Abordarlos y saber que estos factores son modificables, ¿cierto? El sobrepeso, la actividad física extenuante, ¿cierto? Que impacta en piso pélvico, y como ya la literatura lo reporta desde la clínica, ¿cierto? Tenemos que hacer esta traslación del conocimiento para que esta información llegue a los pacientes y podamos abordarlo de forma preventiva. Es evitar estas disfunciones de piso pélvico. Entonces, a modo de conclusión de lo que hemos ido conversando, la intervención fisioterapéutica en el embarazo, en el posparto y en el ciclo vital de la mujer, sabemos que es de un impacto relevante, ¿cierto? Podemos aportar mucho en el ciclo vital de la mujer. Y me voy a quedar con esta frase de Paulo Palma, el renombrado Paulo Palma, ¿cierto? Respecto a cómo el fisioterapeuta puede actuar de forma preventiva, terapéutica, ¿cierto? En la etapa de gestación, parto y puerperio, preparando a la mujer para todos estos cambios a nivel físico, a nivel bioquímico, ¿cierto? En la gestación y en el parto, que impacta en este grupo muscular que es piso pélvico. Entonces, el fisioterapeuta tiene muchas herramientas, ¿cierto?, para mejorar la calidad de vida de las pacientes frente a este hito del ciclo vital. Muchas gracias por su atención. Estoy disponible entonces si es que alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos conversado el día de hoy. Muchísimas gracias, Claudia, a ti por este espacio, por esa información tan útil y tan práctica para nuestra profesión. Yo invito pues a todas las personas que están conectadas y tienen alguna inquietud, nos puedan exponer las inquietudes a través del chat de Zoom para así sacar un espacio y poder solucionarlas. Mientras tanto, les voy a compartir una sorpresa que tenemos para ustedes por estar conectados en este momento en el webinar. Como le estaba mencionando al inicio del webinar, Claudia es ponente de nuestro diplomado internacional en fisioterapia obstétrica especializada. Este diplomado se va a llevar a cabo en modalidad online. Inicia el próximo 3 de junio. Para las personas que están interesadas, puedan hacer sus registros y conocer toda la información. Al formarse con nosotros en fisioterapia en movimiento, van a poder obtener un diploma internacional avalado por Fisioterapia en Movimiento y nuestra aval internacional, que es la International Physical Therapy Group de Miami, Florida, quien nos va a certificar para este diplomado 160 horas de formación teórico-práctica. Adicional, van a tener un acceso a nuestra aula virtual. Se llama Virtual MOV, es una plataforma de aprendizaje online donde van a poder encontrar las grabaciones de las clases y todo el material de estudio para que tengan una cercanía con el diplomado y puedan también retroalimentar y repasar de los contenidos del diplomado. Para todas las personas que estamos conectadas en este webinar, la sorpresa es un cupón de un 35% de descuento para su inscripción en el Diplomado Internacional en Fisioterapia Obstétrica Especializada. El cupón es Obstetricia 35. Este está válido para pagar en página web. También recuerden que si tienen su asesor que les está orientando en el tema de la inscripción, pueden contactarlo y él les habilita el descuento. Es válido solamente por 24 horas para que lo tengan presente. Y recuerden que nuestra página web es www.fisioterapiamovimiento.com.co. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok como Fisioterapia en Movimiento, en Facebook, LinkedIn y YouTube como Fisioterapia en Movimiento y en Twitter como Fisio Movimiento. Entonces, espero a ver las personas que tengan las inquietudes en el chat para así dar inicio a responderlas. Por acá nos exponen Claudia. Nos dicen, estoy estudiando y practicando ejercicios hipopresivos. ¿Le parece un ejercicio válido para prevenir y en posparto? Bueno, las técnicas de hipopresión es lo que buscamos dentro de un paquete de medidas terapéuticas que utilizamos. Ya no es lo más relevante, lo más importante es evaluar, ¿cierto?, si está la activación del piso pélvico en sinergia con la musculatura abdominal.
Esa sinergia es protectora, es necesario activarla cuando no lo está, y cuando está es importante potenciarla, ¿ya? Esa potenciación primero comenzamos ejercitando correctamente el piso pélvico y luego hacemos la activación con el abdomen. El problema con los hipopresivos ocurre muchas veces que las pacientes pueden realizar una activación abdominal que nos genera una activación correcta del piso pélvico. Y esa activación correcta se evalúa primero en clínica, de forma una palpación intercavitaria, ¿ya? Y luego de eso, que está bien evaluada esa sinergia abdominopélvica, los pacientes entrenan la técnica correcta en clínica y después ya pueden hacerlo de forma grupal o individual en sus casas. Pero es una técnica valiosa cuando está bien utilizada, ¿ya? No es la más relevante, es dentro del paquete de medidas terapéuticas. Perfecto, muchísimas gracias, Claudia, por la aclaración. También nos dicen, me gustaría saber si existe evidencia que sobre tabaquismo crónico y si genera algún impacto en la musculatura de piso pélvico. Sí, efectivamente el tabaquismo crónico sí impacta en la función pulmonar con alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto? Y genera tos, aumentos de presiones repetidas en las pacientes. Esos aumentos de presión llegan a piso pélvico y pueden desencadenar más debilidad de la musculatura. Eso sí está reportado. Bueno, por acá Juan Francisco nos dice, la episiotomía disminuye o aumenta el riesgo de lesión de piso pélvico. Sí, por eso mostré el artículo de la revisión sistemática con metaanálisis del masaje perineal, que es lo que está recomendado por la literatura científica para reducir la incidencia de episiotomías, ¿ya? Sabemos que esa es la técnica para hacer la prevención. En el momento, claro, hay diferentes intervenciones que los médicos pueden realizar, pero desde la fisioterapia la forma de prevenir es con el masaje perineal. Eso es lo que nos interesa. Perfecto. Por acá también nos dicen, los ejercicios se le hacen solo a pacientes con parto vaginal y que han tenido episiotomía o las postcesáreas no. Los ejercicios de piso pélvico se deben realizar en general a todas las pacientes que han tenido algún tipo de parto, ¿cierto? O que tienen alguna sintomatología, como escape de orina, como cualquiera de las funciones que comentamos en un principio. No todas las mujeres necesariamente van a tener disfunción en piso pélvico por haber estado en gestación. Es importante evaluar con fisioterapeuta especializado para hacer los ejercicios que son acorde a cada paciente. Pero claro, es especializado. Las pacientes por cesárea también tienen disfunciones de piso pélvico, entonces también debemos evaluarlas. Perfecto. Por acá Cindy nos dice, los ejercicios de core son beneficiosos en problemas de piso pélvico. Por supuesto, la sinergia abdominopélvica, el compartimento abdominal-lumbopélvico es algo que tenemos que trabajar antes de la gestación, durante la gestación y en todo el ciclo vital de la mujer, porque sabemos, ¿cierto?, que este compartimento puede lesionarse, puede tener algunas disfunciones que son multifactoriales y que, como comentamos el día de hoy, el más relevante, ¿cierto?, que más señala la literatura tiene que ver con el embarazo y el parto. Perfecto. Y acá nos dicen, nos ponen dos preguntas referentes al mismo tema. Dicen, ¿qué tan recomendables son los masajes perineales en la gestación y qué tipo de lubricante es recomendado usar en este masaje? Bien, sí, nuevamente es una buena pregunta y es algo que dentro del equipo multidisciplinario en el que trabajamos con gestantes, es algo que es bueno hacer esta traslación de conocimiento de la literatura científica, lo que dice, para que llegue a las pacientes. Antes demoraba unos 7 años aproximadamente. Hoy día estamos llegando más tempranamente a las pacientes. Este artículo de la revisión sistemática con metaanálisis que dice que el masaje perineal tiene un impacto muy significativo en reducir desgarro, en reducir la incidencia de episiotomía, en reducir dolor perineal, en mejorar el Apgar, disminuir la fase del explosivo. Sabemos que
es óptimo el masaje perineal producto de esta revisión con metaanálisis que es del año 2020. Estamos en el año 2022 y desde hace ya un año y medio que me llegan muchas pacientes a la consulta para un masaje perineal con esta evidencia que está disponible y que tenemos que recoger para hacer llegar estos beneficios, ¿cierto?, de la evidencia científica a nuestros pacientes. Perfecto, ya para finalizar acá veo una última pregunta. Nos dicen, ¿recomiendas practicar el pujo en el embarazo? Practicarlo. Lo que pasa es que cuando hacemos el trabajo de acompañamiento en la gestación, la conciencia perineal, la activación de la musculatura transversa, la sinergia abdominopélvica, todo ese conocimiento que lleva la paciente, ¿cierto?, integrando, conociendo, practicando, todo eso va a ser un factor positivo en el momento del parto. Tomamos una serie de medidas de conocimiento, de activación de esta zona que sabemos que van a ser positivos en ese momento. Entonces sí, todo eso se analiza desde antes. Perfecto, muchísimas gracias Claudia por este espacio. Espero que todas las personas que se conectaron puedan conocer un poco más del tema y que les haya gustado la conferencia. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que se enteren de próximos webinars y el cupón de descuento que tienen habilitado por 24 horas para el diplomado en fisioterapia obstétrica especializada. Entonces, Claudia, muchas gracias. Te deseo una feliz noche a ti y a todas las personas que nos conectamos en este espacio. Igualmente, muchas gracias, Juliana. Buenas noches.